Lavrov. Funcionarios de Estados Unidos admiten de hecho que las explosiones del Nord Stream fueron obra suya. La poderosa alianza basada en los recursos energéticos rusos y las tecnologías alemanas comenzó a amenazar a la posición de monopolio de muchas corporaciones estadounidenses, señaló el canciller ruso. Algunos funcionarios estadounidenses admiten de hecho que su país está detrás de la explosión de los gasoductos Nord Stream y hablan de ello con gusto, declaró este domingo el ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov. La mezquindad de los políticos occidentales es bien conocida, dijo el canciller ruso. Ahora, el plan que se está realizando a través de incitar a Ucrania contra Rusia y librar una guerra de todo Occidente contra Rusia mediante Ucrania supone en gran medida evitar un nuevo acercamiento entre Alemania y Rusia, afirmó. En opinión de Lavrov, Washington decidió que Moscú había estado cooperando demasiado bien con Berlín durante los últimos 20 o 30 años, o, mejor dicho, Berlín coopera demasiado bien con nosotros. Apareció una alianza poderosa basada en nuestros recursos energéticos y las tecnologías alemanas. Comenzó a amenazar la posición de monopolio de muchas corporaciones estadounidenses. Por eso había que destruirla de alguna manera, en el sentido literal, explicó. De hecho, funcionarios estadounidenses admiten que las explosiones que se produjeron en Nord Stream 1 y Nord Stream 2 son obra suya. Ahora ya hablan de eso con gusto, destacó Lavrov. Según sus palabras, esa amistad entre países, la reconciliación nacional entre ellos, como ocurrió entre los rusos y alemanes, se convirtió en un nudo en la garganta para aquellos que no quieren que aparezca en ningún lugar del planeta alguien que compita con el hegemón principal, como se declara a sí mismo Estados Unidos. Artículo de Seymour Hersh. Este miércoles, el legendario periodista Seymour Hersh publicó un artículo donde afirma que fueron buzos de la Armada estadounidense quienes colocaron los explosivos en los gasoductos Nord Stream en junio del 2022, en una operación llevada a cabo bajo la cobertura de los ejercicios Baltops 22 de la OTAN. 3 meses más tarde, según Hersh, los dispositivos fueron activados de forma remota para destruir las tuberías. De acuerdo con el periodista, Noruega ayudó a los buzos a colocar cargas de C4 bajo los gasoductos. Adrienne Watson, una portavoz de la Casa Blanca, calificó la investigación de Hersh como una ficción completamente falsa, mientras que Tammy Thorpe, vocero de la CIA, la tachó de total y absolutamente falsa. Por su parte, la portavoz de la Cancillería rusa, María Zakharova, dijo no estar sorprendida de que Noruega haya podido ayudar a colocar los explosivos. De acuerdo con sus palabras, la información proporcionada por Hersh debería convertirse en objeto de una investigación internacional. La vocera recordó que Moscú ofreció en reiteradas ocasiones su ayuda, en particular, a Dinamarca y Suecia, para investigar las explosiones en los gasoductos, pero siempre se encontró con un rechazo. Asimismo, desde la Cancillería china instaron a Estados Unidos a dar una explicación responsable de las revelaciones de Hersh. El diario estatal chino Global Times publicó un artículo en que afirma que las sospechas sobre Estados Unidos no son infundadas. El periódico explicó que el Nord Stream era una arteria principal de energía que conectaba a Europa Occidental y Rusia, estabilizando la situación de seguridad a través de la expansión de intereses comunes, lo que convirtió a esta infraestructura en una espina en el ojo para Washington. Hungría carga contra Eurocámara. Es corrupta y de confianza cero. El canciller húngaro, Péter Szijjártó, tachó al Parlamento Europeo de ser una de las organizaciones más corruptas del mundo que causa daño a Europa.
El ministro húngaro de Relaciones Exteriores, dijo el domingo en una entrevista con la emisora local Kossuth Radio, que ni siquiera podía recordar algunas resoluciones del Parlamento Europeo que habrían jugado en beneficio de Europa. La confianza en el Parlamento Europeo es prácticamente igual a cero, afirmó. Esijarto aseveró que el órgano legislativo de la Unión Europea es una de las organizaciones más corruptas del mundo. Como prueba de su afirmación recordó un reciente escándalo de corrupción en el que la ex vicepresidenta del Parlamento Europeo, Eva Kaili, fue arrestada por acusación de aceptar sobornos de Qatar a cambio de cabildear ilegalmente los intereses del Estado del Golfo. El ministro de Asuntos Exteriores húngaro puso de relieve que las decisiones tomadas por el Parlamento Europeo y sus declaraciones en general han causado daños a Europa, como en el caso de Ucrania en que la entrega masiva de armas a Kiev solo prolongará el conflicto. En enero, se reveló que Hungría había bloqueado la séptima entrega de la ayuda militar de la Unión Europea a Ucrania. Según un alto diplomático del bloque comunitario, se destinó unos 500 millones de euros del llamado Fondo Europeo de Apoyo a la Paz, para financiar la compra de armas y equipos de protección para el país eslavo en 2022. En otra parte de sus declaraciones, el ministro pasó a cuestionar las sanciones contra Rusia de Occidente. Argumentó que no han logrado obligar a Moscú a poner fin al conflicto, mientras que la economía de Europa enfrentó dificultades increíbles, además de que, a su juicio, el 10º paquete de sanciones solo será adecuado para causar más daño a nosotros, los europeos, similar a los 9 anteriores. En octubre, el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ya había mostrado la postura de Hungría respecto a las medidas de la Unión Europea contra Rusia. Las sanciones no cumplieron las esperanzas depositadas en ellas, la guerra no terminó. Europa está sangrando lentamente y, mientras tanto, Rusia está ganando mucho dinero, escribió en su cuenta de Facebook. Banco suizo incauta activos rusos por valor de 19.000 millones de dólares. El mayor banco suizo Credit Suisse confiscó activos rusos por valor de 19.000 millones de dólares. La incautación de cuentas se debe a las sanciones impuestas a Rusia y sus ciudadanos y, sorprendentemente, la cantidad actual es aproximadamente un tercio de todos los activos de Rusia almacenados en Suiza, lo que crea serias dificultades tanto para las grandes empresas como para aquellos ciudadanos que prefirieron confiar en los bancos suizos. Por el momento, se sabe que, de 19.000 millones de dólares, aproximadamente 4.300 millones están retenidos en las cuentas de ciudadanos rusos que cayeron bajo las sanciones de la propia Suiza. Los titulares de cuentas no se revelan, sin embargo, teniendo en cuenta la lista existente de ciudadanos rusos contra los que se han impuesto sanciones, es bastante fácil determinar qué cuentas fueron objeto de incautación ilegal. Por el momento, Suiza no está considerando la transferencia de fondos incautados a Ucrania, como varios países europeos y los Estados Unidos asumieron anteriormente. Sin embargo, en el futuro, tal posibilidad bien podría considerarse, aunque esto definitivamente socavará la credibilidad del sistema bancario suizo.